Un saludo especial, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar ya entonces nuestro espacio de escuela de oración. Un saludo para Arturo, mi hermano. ¿Cómo estás? Hola César, espero que estés muy bien. Un cordial saludo en Cristo Jesús y un saludo para todos los hermanos, todas las personas que nos siguen allá en sus casas, siempre fielmente, constantemente en esta escuela de oración, en esta escuela de formación, deseando ante todo que este domingo de gracia, sea un domingo de bendición, de intimidad con el Señor, un domingo de gratitud, pero ante todo un domingo de gozo y de regocijo en el Señor. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a hacerle un canto al Espíritu Santo, a entregarle a Él esta jornada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a que a las personas que nos están viendo allí en sus casas, donde quiera que se encuentren, allí le dice en el libro del profeta Jeremías que es bueno hacer siempre un alto en el camino. Hay que hacer un alto en el camino, y cada momento de oración, cada momento de intimidad es un alto en el camino. Les invito a que en este momento, en este domingo, hagamos un alto en el camino en medio de nuestra cotidianidad, de nuestra rutina, y vamos a acercarnos al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos unja, que nos renueve, que sea el Espíritu de Dios que descienda como lluvia copiosa sobre nuestra alma, sobre nuestro ser. Que sea el Espíritu Santo, como lo hizo en momentos de la creación, aleteando sobre las aguas, que también el Espíritu Santo se mueva en lo profundo de nuestro ser. Que sea el Espíritu de Dios suflando su hálito, su aliento, trayendo vida, trayendo paz, trayendo esperanza, la esperanza que no fallece, la esperanza que no marchita, la esperanza propia y genuina de los hijos de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios a llenarnos, a renovarnos, a ungirnos, a tomarnos. Ven Espíritu Santo de Dios y desciende con tu luz, desciende con tu gracia, desciende con tu fuego, desciende con tu misericordia. Ven Espíritu de Dios, ven a llenarnos, Espíritu Santo, ven a derramar tu gracia, tu amor, haznos experimentar que Jesús está vivo y condúcenos a Jesús y llénanos de Jesús y permite que Jesús lo sea todo en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, anhelamos tu presencia para que esta escuela de oración, para que esta escuela de formación y ante todo, para que este ejército de reparadores realmente estemos dinamizados bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo. Les invito a que cantemos y a que declaremos en este salmo nuestro anhelo de ser llenos de la presencia santa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te invito a que este coro de Muévete en mí lo cantemos con las manos en el corazón y digámosle: Señor, muévete en mi corazón, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Todo es para ti, Señor. La gloria, la alabanza, el reconocimiento, el loor y la adoración sean dados a ti, único Señor, único Rey, único amor perfecto. Te lo pedimos por la eficaz y siempre poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios,
Madre de la Iglesia y esposa predilecta del Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Sería muy interesante, no sé si es posible que en cualquier momento el padre Rodolfo pudiera intervenir un momento y saludarnos, sería maravilloso y estupendo. Pero ya nos vamos adentrando y vamos creciendo en esta sucesión, en este escalón, así como Jacob tuvo aquel sueño que veía una escalera por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban y llegaban hasta la plenitud que es el cielo. Así vamos como en esta escalera, en esta temática, tema 7, vamos en ascenso, en increciendo sobre el conocimiento de la oración a partir de la Sagrada Escritura, a partir de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, vamos a el tema 7. Recordemos entonces la secuencia que hemos llevado. La primera enseñanza hicimos como un abrebocas a todo lo que es el mundo de la intercesión, de la oración en la Santa Madre Iglesia Católica, a la intercesión como fuente eficaz de misericordia, de caridad y ante todo para ver materializado el poder de Dios. En segundo momento, ya empezamos con los modelos de intercesión en un recorrido progresivo por la historia de la salvación. Iniciamos con el tema de Abraham, posteriormente Isaac, luego Jacob, luego ya les había dicho que íbamos a tener un paquete de 4 enseñanzas acerca de Moisés como modelo ideal por excelencia, como paradigma de intercesión en el Antiguo Testamento. Ya hoy tenemos la tercera enseñanza de Moisés. Recordemos que la primera hablamos del Moisés como el amigo de Dios, la segunda Moisés como el íntimo de Dios, y en este caso, en tercer momento, vamos a desarrollar el tema para el día de hoy, el tema de Moisés como el guerrero, oiga, el guerrero de Dios, y precisamente en un contexto como en el que estamos, como en un ejército de reparadores, vamos a hacer referencia a Moisés como un guerrero de Dios, Moisés como el capitán, como el soldado, como el general del ejército de reparadores. Entonces vamos a procurar que el Espíritu Santo de Dios nos dé luz, potencia en nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras facultades intelectuales, para que esta enseñanza sea de revelación, de edificación, de gracia y de transformación en Cristo. Entonces, fíjense en ese título, Moisés en el guerrero por excelencia de Dios. Y para ello, como es tradicional, como es sana costumbre, bendito sea el Señor, vamos a tener un primer momento de formación y de fundamentación doctrinal. Es decir, vamos a ser edificados por lo que dice la Iglesia en su santa doctrina acerca de siempre un tema relacionado con la oración, con la gracia, con la bendición, con la intimidad. Y para ello, pues, el día de hoy nos ha correspondido una carta encíclica que, bueno, fue históricamente en un contexto eclesial muy especial. El Papa Juan Pablo II, quien había sido elegido como sucesor de Pedro en el año 1978 y que había iniciado en el año 79 con su primera carta encíclica, Redemptor Hominis, ¿cierto?, sobre la persona de Cristo Redentor. Luego, en el año 1981, escribe Dives in Misericordia, sobre una carta encíclica sobre el amor del Padre. Ya la primera había iniciado cristocéntricamente hablando con la persona del Hijo. En el año 81 escribe la carta encíclica Dives in Misericordia con relación al Padre, al Dios de misericordia. Y luego, en el año 1986, el 18 de mayo, para ser más exactos, plena solemnidad de Pentecostés, aunque se dice que fue un regalo que el Papa Juan Pablo II le hace a la renovación carismática católica a nivel mundial, publica esta maravillosa y profunda encíclica. Se llama Dominum et Vivificantem, que fíjense que es una expresión en latín que significa Señor y dador de vida, que aparece en el credo niceno-constantinopolitano, es decir, el credo largo que rezamos los domingos en la misa dominical. Aparece ese elogio a la tercera persona de la Trinidad. Señor y dador de vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿cierto? Dominum et vivificantem. Y para ello, en el numeral 10, fíjense lo que dice el Papa. Dice, Dios en su vida íntima es amor. Amor esencial
comunan las tres personas divinas. Fíjense que aquí nos está hablando de una propiedad fundamental del misterio de Dios. Y de aquí parto de lo siguiente: nunca lo más cabe en lo menos. De hecho, una de las historias que a modo de leyenda, bueno, algunos dicen que fue histórica, de San Agustín de Hipona, por allá en el siglo V, San Agustín en las costas mediterráneas, cuando caminaba, iba solo en la playa, siempre quería conocer y se estaba preparando espiritualmente e intelectualmente para su mayor obra. Muchos dicen que fue la cúspide de su pensamiento teológico, llamado De Trinitate en latín, sobre la Trinidad. Ya había escrito De Civitate Dei, sobre la ciudad de Dios, y ya había escrito Las Confesiones, su obra por excelencia. Pero esto iba a ser como el culmen, el arete, el florecimiento, la madurez de su pensamiento teológico, hablando acerca de la Trinidad. Y era tan complejo, era tan difícil, tan riguroso, tan extremo, que decidía irse a orar por la orilla del mar, una bendición del mar Mediterráneo. Aquí yo que soy de Marbella también puedo caminar por las orillas del mar Mediterráneo. Y dice que caminando solo y orando y pidiéndole a Dios sabiduría, vio a un niño en el fondo, en una orilla, que hacía un hueco, un hoyo, y las olas del mar subían y le desvanecían el hoyo, y él volvía y hacía un hoyo, y entonces cuando se fue acercando, le fue llamando la atención ese niño que quería hacer ese hoyo, y que siempre el subir de las olas, de la marea, le desvanecían el hoyo. Cuando se acercó, le dijo: niño, ¿qué quieres hacer? Y él le dice: es que quiero meter todo el agua del mar en este pequeño hoyo. San Agustín sonrió y le dijo: eso es imposible. Y vio que ya el rostro del niño se convirtió en un ángel, y era Dios mismo que le decía que lo más no cabe en lo menos, que en su mente no podía abarcar la totalidad del misterio de Dios. Entonces, cuando aquí el Papa nos dice Dios en su vida íntima es amor, y luego dice amor esencial, común a las tres personas divinas, nos está hablando de lo más cognoscible, de lo más inteligible y de lo más perceptible del misterio de Dios a la inteligencia humana. ¿Qué podemos decir de quién es Dios? ¿De qué es Dios? Dios es amor, nos dice 1 Juan 4:8, 1 Juan 4:16, Juan 3:16. Dios es amor, en su vida íntima es amor, y es amor en esencia, común en las tres personas divinas. Y luego fíjense lo que dice: el Espíritu Santo es amor personal como espíritu del Padre y del Hijo. Por esto sondea hasta las profundidades de Dios como amor, don increado. Puede decirse que en el Espíritu Santo la vida íntima de Dios uno y trino se hace enteramente don, intercambio del amor recíproco entre las personas divinas, y que por el Espíritu Santo Dios existe como don. El Espíritu Santo es pues la expresión personal de esta donación, de este ser amor. Persona amor, persona don. ¡Qué maravilloso! Tres definiciones teológicas interesantísimas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ser amor, persona amor y persona don. Ser amor, persona y persona don. Y ese donarse, ese amor, esa persona, ese ser, tiene que ver inexorablemente con una realidad muy importante, que es la entrega. Una entrega eterna, una entrega sin límites, una entrega permanente, una entrega perpetua, una entrega que se hace para siempre, per secula seculorum. Una entrega constante, ilimitada, inconmensurable. Dios se entrega. El Espíritu Santo es una entrega resultante del Padre que entrega la totalidad de su amor al Hijo, del Hijo que en su entrega se da y se dona totalmente al Padre, y en ese intercambio recíproco nace, se gesta este don precioso que es el Espíritu Santo. Y recordemos a Jesús cuando muere en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dona el espíritu a la humanidad. Ese es el Pentecostés para todos. De tal manera, hermanos, de que cuando tú y yo pedimos Espíritu Santo, cuando tú y yo en casa clamamos y decimos: ven Espíritu Santo, llénanos, renuévanos, úngenos, ilumínanos, guíanos, tómanos, poséenos, dirígenos, gobierna nuestra vida, lo que estamos diciendo es que ese amor, que esa entrega llega a nuestra vida y gobierna en nuestra vida y nos impulsa a entregarnos como Él se entrega eternamente. Y allí es el criterio esencial
por la cual se puede identificar que una persona es o no llena del Espíritu Santo, porque es una entrega constante, permanente. Cuando uno ve un sacerdote que se entrega permanentemente por la comunidad, cuando uno ve una madre que se entrega eternamente y permanentemente por sus hijos, cuando uno ve un profesional que en su trabajo se entrega permanentemente en su trabajo, no para gloria suya, sino para gloria de Dios, cuando encontramos que el padre, el esposo, se entrega eternamente a la esposa, en esas entregas vemos un reflejo, una prolongación, un testimonio fehaciente de la entrega del Espíritu Santo. Y podemos decir, esa persona, fulanito, Asdrúbal, Esnoraldo, Genovevo, es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta reflexión doctrinal para la enseñanza de hoy, que es poderosa, tiene mucho que ver con esta entrega, tiene mucho que ver con esta donación, entregarnos por el otro, entregarnos por el otro. ¿Cuál es el buen pastor? Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, el que da la vida por los suyos, por las ovejas. Padre de familia, esposa, profesional, hay ovejas que Dios ha puesto a tu rebaño, no necesariamente para el sacerdote. Entrégate por ellas y allí recibirás, como dice San Francisco de Asís. Seguimos en esta diapositiva, mi querido César, para ver la segunda parte de esta fundamentación doctrinal. Y dice, al mismo tiempo, el Espíritu Santo, aquí hay unos términos un poco técnicos, pero trataré en la medida de lo posible hacerlo lo más asequible a nuestro entendimiento. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, consubstancial al Padre y al Hijo en la divinidad, es amor y don, increado, es decir, no creado, del que deriva como de una fuente toda dádiva a las criaturas, la donación de la existencia a todas las cosas mediante la creación, la donación de la gracia a los hombres mediante toda la economía de la salvación, como escribe el apóstol Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto es el texto de Romanos 5:5, por ejemplo. Y aquí encontramos lo siguiente, el Espíritu Santo es un don no creado del cual emanan los dones sí creados. Es decir, lo bueno que pueda tener una persona. Es que fulanito es muy bueno para orar, es que fulanita es muy buena para predicar, es que fulanito canta maravillosamente, es que fulanito toca la guitarra, pero maravillosamente, es que tal persona es muy buena dirigiendo, otra persona es muy buena para la pastoral social, otra persona es muy buena para trabajar en parejas, otra para los niños, otra para los jóvenes. Es porque el Espíritu Santo, don increado, ha puesto dones en todos nosotros para la gloria de Dios y para edificación de todos. Muy bien, esta es la fundamentación doctrinal para el día de hoy. Reflexionemos sobre esta profunda entrega y donación constante que es reflejo de la persona actuante y operante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos entonces al texto bíblico, al desarrollo de nuestra enseñanza para el día de hoy. Recordemos que el título era Moisés, el guerrero de Dios. Y yo espero que todas las personas que nos están siguiendo, pues también son guerreras de Dios. Si estamos para ser guerreros, si no somos guerreros, pues Dios nos va a dar la armadura para ser guerreros. Dios nos va a dar la capacitación, nos va a dar los dones, los talentos, la gracia, las bendiciones necesarias para poder ser un guerrero de Dios como Moisés a través de la oración. Y para ello, este texto es maravilloso y poderoso, hermanos. Este texto es gloriosamente sobrenatural. Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 16. Éxodo en el capítulo 17, versos del 8 al 16. Y para ello, como es costumbre, he extraído algunos elementos importantes. Todo el texto es maravillosamente importante, como toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20 es importante. Pero aquí he tratado de extraer algunas lucecitas, algunas intuiciones para conectar e hilvanar toda la enseñanza del día de hoy. En primer momento, dice, Amalek vino y atacó a Israel en Refidim, Éxodo 17:8. Recordemos que estamos en el contexto en el cual Moisés ha liberado al pueblo de Egipto y la misión y el propósito de Dios para con Moisés es llevar al pueblo liberado de Egipto a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Y aquí nos dice que en ese transcurso, para llegar a la meta y cumplir el propósito de Dios, hubo un ataque, hubo una confrontación. Dice, Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Nunca dice que a Israel tomó la iniciativa de atacar, no, dice,
Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Y Amalek, estamos hablando de un enemigo de Israel. Un enemigo de Israel, y en Israel pon tu nombre: Zoraida, Alfonso, Andrés, Natalia, ¿cierto? A propósito, un saludo muy especial para Nelly Ladino y para Elio Ladino, que nos están siguiendo en Cartago, que está haciendo un clima muy agradable. Reciban bendición y gracia de parte de Dios. Y fíjense que podemos poner ese Israel en nombre de cada uno de nosotros. Se dice, Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue atacado. ¿Qué nos está atacando? ¿Qué te está atacando a ti y a mí? Nos puede estar atacando la frialdad espiritual, la intermitencia espiritual. Nos puede estar atacando una crisis económica, nos puede estar atacando una enfermedad, nos puede estar atacando una crisis conyugal y matrimonial, nos puede estar atacando una situación difícil que estemos viviendo, una situación ardua, una situación extrema que podamos estar viviendo tú y yo, a la cual nos aflige, a la cual nos derrota muchas veces, a la cual nos pone cabizbajos y nos pone muchas veces en dudas racionales de la esperanza y de la certeza de los hijos de Dios. Y dice, Amalek vino y atacó a Israel. Porque el enemigo ataca, hermanos. Y la Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, que el enemigo anda como león rugiente, 1 Pedro 5:8, buscando a quien devorar. Y dice el apóstol, resistirle firmes en la fe. Entonces, mis amados hermanos, aquí Israel fue atacado. Tú y yo también somos atacados constantemente por el enemigo o por ciertas situaciones, circunstancias que podemos estar viviendo, que roban nuestra paz, que atentan contra nuestra integridad, que atentan contra nuestros sueños y en muchos casos que atentan contra el plan salvífico de Dios. ¿Cuál es el primer propósito? Identificar tu Amalek. ¿Cuál es tu Amalek? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Quién es quien te ataca? ¿Quién es quien roba tu paz? ¿Cuál es esa circunstancia? ¿Cuál es esa ocasión que nos está robando la gracia de Dios en nosotros? Que está interrumpiendo y atacando constantemente la amistad de los hijos de Dios en tu vida y en mi vida. Segundo, dice, Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Oh, esto glorioso, mis queridos hermanos. Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Miren, mis amados hermanos, pongámosle en Moisés al padre Rodolfo, que ha tomado por gracia de Dios esta iniciativa de formar este ejército de reparadores, y dijo a César, a Arturo, ¿cierto? O a cualquier persona, por poner un nombre, elige a algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Hermano, tú que nos estás viendo, hermana, tú que nos estás viendo en este momento, Dios te ha elegido. Si estás en este ejército de reparadores es porque te ha elegido Dios. Porque no era una elección humana la de Moisés y la de Josué. En la elección de Moisés y en la elección de Josué está la elección de Dios. Dios te ha elegido. Entre tantas personas orantes en el mundo, podemos estar aquí 120, 200, yo no sé cuántas personas estamos conectadas en este momento, y Dios te ha elegido ¿para qué? Para combatir contra Amalek. Por eso somos un ejército de reparadores, porque Dios nos ha elegido, te ha elegido para que seas un combatiente, para que seas un guerrero, no para que camines en derrota, no para que camines en depresión, no para que camines cabizbajo por los problemas en tu vida, sino que como hijo de Dios, como hija de Dios, con la frente en alto, con la mirada en alto, con los pies bien firmes, no vacilando ante las dificultades de la vida, estemos caminando y estemos combatiendo por nuestros sueños, estemos combatiendo por el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. El tercer punto dice, mañana yo me pondré en la cima del monte. Uy, esto es maravilloso, aleluya. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Y fíjense lo siguiente, mañana yo me pondré en la cima del monte. Muchos católicos muchas veces vivimos no en la cima, sino en el llano, donde es suave, donde no cuesta, donde no hay dificultad, donde no hay sacrificio. En cambio, la Biblia dice que Moisés les dijo, mañana yo me pondré ¿a dónde? En la cima del monte. Y para llegar a la cima hay que hacer un esfuerzo. Para llegar a la cima hay que escalar. Y muchas veces la escalada es ardua, es difícil, cansa, agota, es rigurosa. Muchas veces sentimos que no podemos. La Biblia dice que Elías
quedó tirado en el camino, en la subida al monte de Dios. Pero hay que llegar a la cima. Moisés buscó la cima. Tú y yo tenemos que buscar lo máximo. Tú y yo tenemos que buscar la cima en todo. Cuando tú y yo nos ponemos en la cima, cuando tú, madre de familia que me escuchas, quieres guerrear por tus hijos, quieres guerrear por tu hogar, quieres guerrear por tu matrimonio, ¿qué es lo que debes hacer según el principio de Moisés? Ponerte en la cima, asentarte en la cima, vivir en la cima, habitar en la cima. Recordemos, por ejemplo, en el texto de Marcos 9:1 al 9, el texto de la transfiguración del Señor, la Biblia dice que Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y lo llevó a la cima del monte Tabor y se transfiguró delante de ellos. Y la Biblia dice que Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Hagamos una choza. Se quería quedar viviendo allí en la cima, porque eso es lo que buscamos las personas de Dios y lo que debemos buscar las personas de Dios. No buscar en medias alturas, no buscar el valle, sino buscar la cima, la plenitud, la máxima altura. Seguimos César, bueno, dice, con el cayado de Dios en mi mano. Muy bien, dejémoslo allí, perfecto. Con el cayado de Dios. Esto del cayado es poderoso porque el cayado tiene que ver con el báculo. El cayado es un sostén, ¿cierto? Bellamente Salmo 23, ¿cierto? Si pasaré por el valle oscuro, pero tu vara y tu cayado me sostiene. Como ese sostén, como ese báculo, si hay alguna caída, si hay algún riesgo, si tengo que ahuyentar algún peligro, algún animal peligroso, tengo mi báculo para protegerme, con el cayado de Dios. No es el cayado de Moisés, sino el cayado de Dios, es decir, con la autoridad de Dios. Y Dios te ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. La Biblia dice en Génesis 12, versos 1 en adelante, creo que de manera específica, del 1 al 6 o del 3 al 6, que Dios le dio autoridad a Abraham. Abre tu boca y a quien tú bendigas, yo bendeciré. Y a quien tú maldigas, yo maldeciré. Es decir, Dios le dio autoridad. Tú y yo, como cristianos, como bautizados, como templo del Espíritu Santo, como laicos comprometidos en la iglesia, anhelando vivir de la presencia de Dios, escúchame, Dios te ha dado autoridad. Tu clamor es importante para Dios. Tu bendición es importante para Dios. Tu intercesión es importante para Dios. Alguien dice, no, es que la intercesión de fulanito es mucho más eficaz. Es que le llega más rápido a fulanito. No, si tú clamas, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que desconocías. Jeremías capítulo 33, verso 3. Hermanos, clamemos a Dios porque Dios nos ha dado autoridad para que a través de nuestra palabra, de nuestra oración, sean palabras para plantar, para edificar y para construir su reino. Dice el punto 4, Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalec. Aquí quise destacar lo siguiente. Fíjense lo que dice este punto 4, que está en Éxodo 17:10. Josué hizo lo que le mandó Moisés, es decir, Josué fue obediente. Moisés le mandó a Josué y Josué hizo lo que le mandó Moisés. Josué fue obediente. Vaya y combata. Hermanos, hay un principio espiritual que debemos aprender tú y yo, que siempre lo recomiendo. No hay unción sin obediencia. No hay gloria sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. Hay que ser obediente. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si quieres ver las maravillas de Dios en tu vida, con tu oración, con tu intercesión, que es importante para Dios, tenemos que ser obedientes. La obediencia a Dios es fundamental. La obediencia a su palabra, a sus principios, a su querer, a su propósito. La obediencia a nuestros pastores, al Papa, al obispo. La obediencia a nuestros sacerdotes. La obediencia, el que es obediente, ¿cierto? Siempre ve la gloria de Dios. Es más, es tan fuerte la obediencia que según San Ignacio de Antioquía, para ser una persona de Dios, un alma de Dios es un alma obediente y un alma desobediente es un alma del diablo, dice San Ignacio de Antioquía. Y 1 Samuel 15:22b dice, mejor es obedecer que sacrificar. Es decir, la obediencia es fundamental. Para ser un guerrero como Moisés de Dios,
tú y yo tenemos que ser obedientes a su palabra, obedientes a sus principios, obedientes a sus propósitos, obedientes a su querer. Y dice, mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Es decir, que no solamente fue Moisés, sino que también fue Aarón y Hur, subieron a la cima del monte. Debemos estar todos en la cima del monte. Bienaventurado aquel creyente, aquel católico que camina siempre desde la cima del monte. Y que no solamente él está en la cima del monte, sino que anhela que su familia esté en la cima del monte, que su matrimonio esté en la cima del monte, que su hogar esté edificado en la cima del monte. No es fácil, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero no imposible. La Biblia dice, pues para Dios nada hay imposible. Lucas 1, 26, 38. Y también dice Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no es fácil, pero no es imposible. Y dice, punto 6, mientras Moisés tenía las manos levantadas, vencía Israel. Pero cuando las bajaba, vencía a Amalek. Hermanos, hay una expresión poderosa que me llamó la atención. He tenido la fortuna y la dicha de seguir continuamente y permanentemente las intervenciones homiléticas, discursivas o doctrinales del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito Benedicto XVI, pero en su ministerio petrino nos ha dejado unas joyas de profundidad. Es un hombre profundamente espiritual y teológico. Y en una frase, precisamente a partir de ese texto, decía, quien ora vence. Ojo con esto, quien ora vence, dice el Papa Benedicto XVI, quien ora vence, quien deja de orar es derrotado. Y fíjense lo que dice aquí, mientras Moisés tenía las manos levantadas, vencía a Israel, pero cuando las bajaba, vencía a Amalek. Hermanos, hay que levantar las manos, hay que doblar rodilla, hay que doblar nuestro corazón, hay que levantar las manos siempre. Qué bueno que tú te levantes en la mañana y digas, Señor, Dios mío, en el baño, Señor, te adoro. En la calle, incluso cuando salgas, Señor, te adoro. Gracias por este día. En un momento de dificultad, Señor, auxíliame, ayúdame. Necesito de ti, necesito de tu luz, necesito de tu gracia, necesito de tu bondad, necesito de tu misericordia. Levanta tus manos ante una dificultad. ¿Qué se puso a Moisés? Ni le dio miedo, ni se retiró, ni huyó, ni le dijo a Josué ni a Hur que se lo llevaran a una parte donde estuviera libre de todo peligro de Amalek. No, dijo que se puso a levantar las manos, a orar, para clamar bendición, para clamar el auxilio divino, para clamar la victoria de Dios. Y cuando las bajaba, vencía a Amalek. Llegó un punto, dice el texto, que lo había dejado como referencia para que lo leamos todos en oración. Dice el texto que hubo un punto en que les tocó a Josué y a Hur, les tocó cada uno con un brazo porque no podían sostenerlo del cansancio. Además, Moisés estaba muy entrado en años. Entonces no podía sostener siempre las manos hacia arriba. Y se la levantaba a Josué y se la levantaba a Hur. Qué bueno, porque cuando en una familia hay una persona entregada a Dios, es bueno que el esposo, cuando la esposa que es clave, también le ayude a sostener. Rodéate de amigos en el Señor, de hermanos en el Señor que te ayuden a sostener las manos, no que nos ayuden a bajarlas, sino a sostenerlas levantadas. Son aquellas personas que te dicen, fulanito, continúa orando. No estás viendo la gloria de Dios en este momento, pero continúa orando. Estás pasando por un momento de dolor, pero continúa orando. Estás pasando por un momento de dificultad y estás clamando a Dios, pero continúa orando. Son aquellas personas que con sus palabras, con su amistad, con su hermandad en Cristo, nos sostienen las manos para que no desfallezcan. Y dice que en un momento, atención, punto 7, dice, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo a Moisés para que se sentase. Es decir, que cuando hay un momento de cansancio, cuando hay un momento de agotamiento, porque esto sucede en el caminar del Señor, y muchas de las personas que están oyéndome en este momento, que me están viendo, pueden estar pasando por un momento de cansancio, de agotamiento espiritual, de pérdida de las fuerzas, pero mira lo que te dice el Señor en este día. Ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Una piedra. En medio de la cima del monte,
¿Era cómodo una piedra? Pregunto. ¿Era cómodo una piedra? Bueno, se podía sentar allí. ¿Por qué una piedra? ¿Qué significa la piedra? La piedra es algo duro, es algo compacto. ¿Qué utilizó David para vencer a Goliat? La Biblia dice que utilizó una piedra. Jesús nos dice en Mateo 7:24 en adelante que todo el que escucha sus palabras y la pone en práctica se parece a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la piedra. Y la Biblia dice en Mateo 17:16 que le dijo Jesús a Pedro, Pedro, le dijo, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque la piedra es algo compacto. Mis queridos hermanos, cuando tú estás en la cima y te sientes cansado, pero decides sentarte en la piedra, es decir, en Cristo que es nuestra roca, en Cristo que es nuestra solidez, en Cristo que es nuestra certeza, en Cristo que es nuestra promesa, mi querido hermano, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y dice el punto 7, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Cuando hay algún hermano creyente, o un ejército, un miembro de un ejército de reparadores como este, que está cansado, te invito para que te sientes en la piedra, mi querido hermano, mi querida hermana. Descansa en él, reposa en él, adquiere nuevas fuerzas en él, revitalízate en aquel que nos dice que él es nuestra fuerza, nuestro pan de vida eterna, nuestro alimento que perdura, en aquel que nos dice, yo soy, para todo lo que necesitamos, yo soy. En él, en nuestra certeza, en nuestra esperanza, debemos sentarnos allí en la cima y ver cómo la gloria de Dios opera y ver cómo el poder de Dios toca los corazones y ver cómo el poder de Dios transforma los corazones. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando estuve predicando en un pueblo del oriente antioqueño, vi como una familia en alguna noche en una asamblea de oración con muchas necesidades. Su esposa tenía un tumor en sus ovarios, cancerígeno. El esposo ya llevaba 7 años atado por la cadena del alcoholismo. Tenían problemas de vidas económicas, tenían problemas de tipo conyugal, no se soportaban el uno al otro. Habían ido a una celebración de 15 años en una casa de oración. Curiosamente, en una casa de oración donde el piso de arriba era una discoteca y la parte de abajo era la casa de oración, algo anormal y atípico, pero eso sucede en Colombia, bendito sea el Señor. Y iban para una fiesta de 15, la fiesta de 15 se retrasó y estábamos nosotros como 200 personas alabando y bendiciendo a Dios en una noche. Estaba predicando yo, este humilde servidor, el Evangelio de Jesucristo, cuando se acercaron y dijeron, pues antes de la fiesta queremos escuchar algo a esta gente que es lo que está haciendo aquí. Y en un momento a otro se les olvidó los 15 años, se les olvidó que tenían una celebración en el segundo piso y se quedaron toda la noche adorando y bendiciendo al Señor. Y cuando llegó el momento de oración, de ministración del poder de Dios, fueron sanados tremendamente, poderosamente. Ella tenía 6 meses de embarazo y nunca había tenido un movimiento de su hijo en su vientre. Y ya el médico le había dicho que probablemente el niño iba a nacer paralítico de nacimiento. Y en ese momento, cuando oramos por aquella mujer, el poder de Dios vino sobre ella y el bebé se movió en su vientre como nunca jamás se había movido. Esa noche ellos decidieron aceptar a Jesús como el dueño y Señor de sus vidas y Dios transformó sus vidas. Luego ya estaba yo en vacaciones, recuerdo tanto, de diciembre, y me llamaron en la zona que vivía en Colombia, en Obando Valle, y a decirme, Arturo, esta señora también ha traído unas radiografías porque le habían identificado un tumor y le volvieron a tomar las radiografías y ya no tenía ningún tumor de cáncer. Es decir, que Dios no solamente salvó su familia, Dios no solamente salvó su matrimonio, Dios no solamente sanó a su hijo, sino que la sanó a ella de un cáncer, hermano, porque para Dios nada hay imposible. Y esa es la gloria de Dios. Cuando tú y yo estamos en la cima y nos sentamos sobre la piedra, sobre nuestra certeza, sobre nuestra seguridad que es Jesús, tú y yo vamos a descubrir y nos vamos a asombrar y nos vamos a deleitar y vamos a reposar en la gloria de Dios. Amén. Seguimos con esta diapositiva, nuestro querido hermano César. Madre mía, ya son 12 puntos. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Éxodo 17:12. Hay gente que le pregunta a uno, predicador, ¿por qué me canso? Ya no quiero ir a misa, ya no quiero orar, ya no quiero la formación, ya no quiero el rosario. Yo siento que Dios no me escucha. Llevo muchos años rezando por X situación y como que todo antes se vuelve peor en vez de mejorar. Mis queridos hermanos, no es fácil. En Dios no hay una categoría por la cual funciona el mundo actual, que es la instantaneidad. Dios no es instantáneo. En Dios hay que perseverar. Y la Biblia dice que no fue fácil, porque Moisés se cansó. Y dice que resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Dios se gloria en los que resisten, en los que perseveran hasta el final. Por eso yo quiero que me digan, y que lo pongan aquí César en Facebook, yo quisiera que las personas que estamos iniciando, desde que iniciamos, resistamos como Moisés. Que no sea cuatro domingos, sí estamos en la escuela de formación y luego nos desintegramos. No, esto hay que perseverar. Esto es de los que perseveran hasta el final. Y la Biblia dice en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que hay que llegar, estamos corriendo la meta, estamos corriendo la carrera, dice el apóstol Pablo, pero hay que llegar a la meta. Hay que resistir hasta el final. Moisés resistió hasta el final, dice, hasta la puesta del sol. Hermanos, tú y yo tenemos que resistir. Cuando se acaban nuestras fuerzas, Señor, no tengo más fuerzas, ayúdame, que sean tus fuerzas, que sean tus fuerzas. Hay una historia muy bonita que me llamó mucho la atención, que le escuchaba a un hombre de Dios, y él decía que había un incendio en un bosque, un incendio forestal. Había un incendio forestal, y un pajarillo, un pequeño pajarillo, al ver el incendio forestal que se estaba formando y que muchos árboles estaban siendo quemados y muchas aves habían tenido que huir de sus nidos porque los árboles estaban siendo consumidos por el fuego, un pequeño pajarillo, en medio de la circunstancia que estaba viendo, tomó la decisión de ir a un riachuelo de agua cristalina y beber un poquitillo de agua, que era la capacidad que tenía en su pico, y tirársela al fuego. Y iba y venía y se tiraba al fuego. Y el pequeño pajarillo hacía eso. Creía que con una gota de agua que podía coger en su pico podía apagar semejante fuego en ese incendio forestal. Pero cuando se acabaron las fuerzas del pajarillo, vio que ya todo el incendio había sido apagado. Cuando tú y yo hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Cuando tú y yo resistimos hasta el final, Dios se encarga de lo otro. Hasta donde llegan nuestras fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Y recuerda, para Dios nada hay imposible. Marcos 9:23. Porque para el que cree, todo es posible. Y dice, punto 9, Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Uy, esto es poderoso. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y uno dice, ¿a filo de espada? ¿Pero cuál espada? La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versos 11 en adelante, hablando de la armadura espiritual, el apóstol Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, mas la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Es decir, ¿con cuál espada Josué derrotó a Amalek? Con la palabra santa. Esa espada es poderosa. Con esa espada, tú y yo, con la espada de Dios, con la palabra de Dios, derrotamos nuestros problemas, derrotamos nuestros pecados, derrotamos nuestras ataduras, derrotamos aquello que impide que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero tenemos que ser perseverantes y ante todo con la espada, que es la palabra santa. Punto 10. Fíjense lo que hace Moisés después de que ve la gloria de Dios y que el enemigo es derrotado. Dice, Moisés construyó un altar. ¿Y un altar es para qué? Para adorar. Es decir, Moisés, al ver la gloria de Dios, adoró. ¿Te acuerdas, mi querido hermano, que en el Evangelio de Mateo, bueno, en los sinópticos, aparece que Jesús sana a 10 leprosos? Y los leprosos todos ven la gloria de Dios, son sanados de la lepra y solamente uno se devuelve a darle las gracias y adorarle. Mi querido hermano, el hombre de Dios, el ejército reparador, el soldado reparador, siempre cuando ve la gloria de Dios construye un altar. Es más,
siempre su vida es un altar, porque su vida es una adoración perpetua, constante, permanente. Su vida es un salmo de alabanza. Su vida es una entonación, es un cántico nuevo, es una sinfonía, es una armonía, es un sonido maravilloso a los ojos de Dios. Mi querido hermano, construir el altar, que tu altar sea tu familia. Por ejemplo, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, siempre hablaba de altares, el que fundó y fomentó los grupos de oración en la iglesia. Siempre, cada grupo de oración es un altar. Cada grupo de oración es un altar. Si tú oras, si tu matrimonio ora, si tu familia ora, allí hay un altar. Construye tu altar para que en ese altar siempre, siempre fluya la alabanza, la adoración, la gratitud a Dios. Y el punto 11 dice, la bandera de Yahvé en mi mano. Claro, cuando vemos la gloria de Dios, cuando caminamos en la victoria de los hijos de Dios, siempre somos estandartes, signos visibles del poder de Dios. Y el punto 12, para culminar e ir a las preguntas, Yahvé está en guerra contra Amalek de generación en generación. Esto es un punto vital. Moisés aquí nos muestra cómo se vence la batalla, pero no es la guerra. Guerra siempre va a haber. Guerra espiritual siempre va a haber. Pero la batalla la venció Moisés y nos enseña cómo vencer la guerra. Es decir, que esta guerra es de generación en generación. San Francisco de Asís, el gran santo de Asís, el gran pobrecillo franciscano, decía que la guerra no es contra el enemigo, ni contra las realidades espirituales, como dice el apóstol Pablo, sino contra nosotros mismos, contra mi yo pecador, contra mi yo pecaminoso, contra mi yo orgulloso y soberbio, contra mi yo petulante, contra mi yo materialista. Porque esa es la guerra que hay que vencer, de generación en generación, día a día, momento a momento, hay que estar en guerra. Y un ejército reparador tiene que estar siempre como centinela, pendiente para identificar en qué momento se acerca el enemigo, para ir a la guerra y para, con el poder de Dios, con la espada de Dios, vencerlo. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien, César. Bueno, vamos a la tarea. Ahí terminamos. Ideas principales ya desarrolladas a partir de este texto. Decisión, oración, perseverancia, radicalidad y firmeza, lucha, adoración, y esto nos vuelve en signos del reino. Bueno, esto queda allí, pero ya ha sido desarrollado en los comentarios a cada versículo. ¿Seguimos? Tarea, dice, leer Éxodo 19, 1, 25 y responder. En primer momento, ¿cuáles son los movimientos planteados en el texto? Cuando hablo de estos movimientos, es si Israel está en una parte, ¿hacia dónde se dirige? Si Moisés está en una parte, ¿hacia dónde se dirige? Si Dios aparece en una parte, ¿hacia dónde se dirige? A eso hago referencia con los movimientos. Segundo punto, ¿en qué consiste el pacto entre Yahvé y su pueblo? Bueno, ahí leyéndolo se van a enterar. Tercero, ¿cuáles son los signos de la manifestación de Dios? Aquí hay una teofanía, una manifestación de Dios. ¿Cuáles son esos signos? Cuarto, orar con manos levantadas en todo momento. Levanta tus manos y adórale, bendícele, exáltale, agradécele, intercede, declara, profetiza, para que en tu vida se manifieste la gloria de Dios. Bueno, César, vamos a las preguntas que tengamos de nuestros hermanos, porque también tengo una propuesta que hacerles que la quiero comentar también con el padre Rodolfo, pero ¿qué preguntas tenemos, mi querido César? Bueno, vamos a estar ahí buscando, primero invitarlos a que vayan haciendo pues las preguntas. Hoy han estado tan atentos que no he visto muchas preguntas, Arturo. ¿Será que todo está más claro que el agua del río Cauca o qué? Bien, sí, puede ser. Vamos a ver aquí. O estaba muy difícil de entender, porque puede que haya estado difícil de entender, no sabemos. Sí, aquí son más o menos comentarios de afirmación de lo que se venía diciendo. El que obedece no se equivoca, hay que ir a la cima, todo es posible para Dios, quien ora vence, estar de rodillas. Vamos a ver si ahora al final algunos se animan a hacer algunas preguntas.
Bueno, mientras vas leyendo allí las preguntas, yo quiero comentarles lo siguiente, es decir, me ha venido una percepción, una pequeña intuición espiritual de que a partir de la duodécima enseñanza, hagamos un alto en el camino, en el proceso de secuencia que llevamos y hacer un breve retiro espiritual. Pero la idea con ese retiro espiritual no es hacerlo así como lo estamos haciendo por esta plataforma, en la cual solamente pues César y yo nos vemos y hablamos y ustedes nos ven, sino que yo quisiese que fuese por una plataforma en la cual pudiésemos interactuar todos, es decir, verlos también a ustedes, que nos están viendo y que nos están siguiendo, para compartir las maravillas de Dios. Entonces, pues ahí tengo esa idea, ya luego hablaremos con el padre Rodolfo, pero quisiera saber si están disponibles, les gustaría esa idea de un retiro espiritual después de la enseñanza número 12, para pasar a un segundo nivel un poco más profundo, pero como para afianzarnos con un retiro espiritual en ese paquete de las primeras 12 enseñanzas. Sí, sería excelente poder hacerlo. Lo van escribiendo allí, por favor. Arturo, bueno, mira, sinceramente encontré una sola pregunta. Bueno, aquí hay otra. Una muy interesante que es más o menos correspondiente a la cuestión de cómo hablar. Dice que si es correcto decir gracias Señor Jesús, o si es mejor decir gracias Santísima Trinidad, para hablar enseguida de las tres personas divinas, o cómo es esa relación ahí. Sí, yo he visto que he habido como dificultad con eso, no. Si yo digo Jesús es Dios, o sea, si digo las tres personas divinas es Dios, si digo Trinidad es Dios, si digo Padre es Dios, si digo Dios es Dios, si digo Espíritu Santo es Dios, o sea, no pasa nada. Bueno, hay una pregunta que es ¿cómo orar por las ansiedades y los miedos? ¿Cómo orar por las ansiedades y los... Bueno, esa es una pregunta interesante, porque esa es una pregunta que pertenece mucho al ámbito, por ejemplo, de la sanación interior. De hecho, es un ítem temático muy importante de la sanación interior, que es la sanación de los miedos. Con respecto a eso, hay un libro que recomiendo, que me parece muy iluminador con respecto a ese tema. Hay un libro que se consigue en Colombia en la editorial del Minuto de Dios, que se llama Sanando la herida más profunda. Y hay otro libro que creo que se consigue también en la librería del Minuto de Dios, o si no en esta de Asociación María Santificadora, que se llama Sanando las 7 etapas de la vida. Allí se nos ofrecen testimonios y principios de cómo orar por los miedos. Mire, los miedos, el miedo no es de Dios. El miedo primero no es de Dios. Y segundo, el miedo se puede sanar. Dios lo sana. Porque el miedo bloquea, el miedo intimida, el miedo anula, el miedo genera ausencia de certeza, inseguridad. El miedo bloquea la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere sanar nuestros miedos. Y psicológicamente, me parece muy interesante, porque psicológicamente los miedos corresponden a heridas en una fase determinada de la vida. Les comento algo y que no salga de entre nosotros lo que voy a decir. Por ejemplo, yo he tenido un miedo patológico muy grande, que es el miedo a las arañas, ¿cierto? Benditas sean las hermanitas arañas. Y todo surgió porque una araña, cuando tenía como 5 o 6 años, se me subió en una rodilla muy grande. Yo recuerdo que se me quedó esa imagen, que hasta veía los ojitos de la bendita araña, y tiene como 7 o 8 ojos, y los veía. No me hizo nada la araña, pero como que me generó un miedo, que con solo ver algo, alguna sombra con forma de araña, me daba un temor patológico impresionante. Hasta que en el Señor, cuando se empieza a orar y en el crecimiento espiritual, Dios va sanando nuestros miedos. Dios sana la timidez, Dios sana cualquier miedo a cualquier animal, Dios sana miedo a la oscuridad, a la claustrofobia, a tantas cosas. Dios sana todas esas cosas, porque los miedos son heridas, sobre todo entre los 0 y los 7 años. Normalmente son impactos recibidos entre los 0 y 7 años de nuestra vida, y allí está la raíz de todos los miedos. ¿Y qué es lo que hace? Sanarlo con su gracia y te declara libre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí Cristina también nos puede ayudar. ¿Qué preguntas hay?
¿No hay más? Bueno, sí, Entonces, como que todo quedó muy claro. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas se conectaron hoy? ¿Están siendo las firmes de sí? Ahora mismo tenemos 171, 172. Acaba de Madre mía, subir. de mi vida, de mi corazón y de mi historia. Gloria al Señor. 173. Bueno, o sea, que Subió, aumentaron. sí, está subiendo. Entonces, No bueno, sé si están la entrando idea es que, tarde. miren, hermanos, firmes, esto es de firmeza. Sacamos el tiempo y esto es de firmeza, de disciplina, de constancia, como Moisés, de resistir hasta la puesta del sol para ver su gloria, para ver su grandeza y su poder. Listo, entonces. Y por favor, escríbame si están de acuerdo con lo del retiro. Si les interesaría el retiro, pero que podamos compartir todos. Ahí Arturo escribieron que están totalmente felices, que sí, que muy de acuerdo, que les gustaría mucho. Porque ahí estaríamos César, el padre y yo en ese retiro. Entonces, bendito sea el Señor. Invitaría a algunas personas que nos den testimonio al respecto. Aquí tengo una persona para dar un testimonio maravilloso del amor de Dios. Entonces, bueno, bendito sea el Señor. Bueno, Arturo, entonces cerremos con la oración. Vamos a orar. Hermanos, yo les invito a que subamos a la cima. Es probable que Amalek esté atacando tu familia. Es probable que Amalek esté atacando tu vida espiritual. Es probable que Amalek esté atacando nuestra integridad por algún lado. Yo no sé cuál sea tu Amalek. Puede que Amalek sea la tristeza, la depresión, la edad, el resentimiento, la falta de amor, un herido del pasado que te impactó y que no te ha dejado ser feliz, una herida en tu niñez, tu relación con tu padre, tu relación con tu madre, alguna dificultad con tu hermano de sangre, una persona que nos humilló, una persona que hirió nuestro corazón, una persona que atentó contra nuestra dignidad. No sé tu situación, pero ese puede ser un Amalek que te esté atacando, atemorizando, obstruyendo. Y te invito a que hagas lo que dice Moisés. Sube a la cima, sin miedo. Dios está con nosotros. Él no nos deja solos. Él no nos desampara. Sube a la cima y hagamos lo que hizo Moisés, levantar las manos. Levanta tus manos, mi querido hermano, mi querida hermana. Y levantando las manos donde quiera que te encuentres, allí en tu casa, en cualquier país del mundo donde nos están siguiendo, levanta tus manos y vas a pensar en este momento, te vas a focalizar en tu matrimonio, aquellos que son casados, en tu matrimonio. Y dile, Señor, te doy gracias por mi matrimonio. Levanto mis manos por mi matrimonio. Declaro sobre mi matrimonio bendición y vida eterna. Señor, levanto las manos en victoria por mi matrimonio. Si estamos pasando por dificultades, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Que sea tu amor, que sea tu gracia, que sea tu auxilio, que sea tu bondad. Piensa en tu familia, focaliza tu familia. Si tienes hijos, si hay hijos que están por malos caminos, si sean hijos indiferentes a Dios, hijos por sendas opuestas al querer de Dios, hijos que están en las drogas, hijos que están pasando por momentos difíciles, por enfermedad incluso, por escasez, por falta de empleo, por desesperación. Levanta las manos por tus hijos. Dile, Señor, te doy gracias por mis hijos, los bendigo en tu santo nombre. Te pido, Señor, que los rescate. Te pido, Señor, levanto por ellos, Señor, para que ellos puedan vencer a su Amalek, para que ellos puedan vencer sus dificultades, para que ellos puedan vencer sus muros, para que ellos puedan vencer sus temores, para que ellos puedan vencer sus pecados, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas que tú les das en ellos, Señor. Piensa en alguna necesidad que estés viviendo, en alguna necesidad económica, embargos, deudas, personas que no tienen empleo, estás desesperado, desesperada por esta situación de la pandemia, hemos quedado sin trabajo, la comida se agota, las deudas aumentan, no tenemos que hacer, levanta tus manos y dile, Dios mío, ayúdame. Tú eres providente, Señor. Tú eres providente, Señor, ayúdame, Señor. Abre puertas que nadie puede abrir. Abre puertas que nadie puede abrir, Señor. Te pido por las hermanas que nos están siguiendo en este momento, que no tienen trabajo, Señor, y que están pasando por un momento de escasez económica, Señor, de dificultad económica, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición
Tú declaras bendición sobre sus empresas. Tú declaras bendición sobre sus vidas. Tú declaras bendición, Señor, sobre su situación económica. Que tú eres un Padre. Sharamahata y Tora Lakata Shirikata Manananay. Oramakata Sharalakata Shiri Manananay. Espíritu Santo, muévete, muévete en tu santo nombre, muévete con tu poder, muévete con tu luz, muévete con tu gracia, muévete con tu santidad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. El Señor me muestra, hay una persona, hay una mujer que está desesperada esta mujer por la situación económica, ha perdido su trabajo en la pandemia, no ha podido encontrar trabajo, está desesperada, no sabes qué hacer. Señor, en tu nombre, Señor, le pido que le des paz a esta mujer que me está viendo en este momento en el nombre de Jesús. Está recibiendo la gracia de Dios, mujer. Está recibiendo el poder de Dios en este momento, porque para Dios no existe límite ni de tiempo ni de espacio. La unción se mueve sobre tu vida. Recibe la paz. Recibe la paz. Recibe la paz. Esta semana una llamada va a haber en el santo nombre de Jesús. Una respuesta a tu oración va a haber esta semana en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor, Señor. Veo un bolígrafo, un esfero, un lapicero firmando un contrato en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Glorificado sea, Señor. Santo tú eres, Señor. La gloria es para ti. La alabanza es para ti. La adoración es para ti. Gracias. Y de manera muy especial, en la cima, con las manos levantadas, oremos por nuestra Santa Madre Iglesia. Oremos por los consagrados. Oremos por todos los sacerdotes, por todos los obispos, por todos los religiosos, religiosas, seminaristas, de manera especial por los sacerdotes que están pasando por un momento de crisis, por un momento de dificultad, por un momento de desierto, por un momento de confusión. Señor, oramos por nuestros pastores, Señor. Bendícelos, llénanos de tu presencia por nuestros consagrados, aquellas almas que se entregan a ti en la vida consagrada, Señor, y que están pasando por momentos de dificultad, Señor, que seas tú obrando, que seas tú llenando, Señor. Oramos por esta pandemia, Señor. Oramos por las personas que han sido infortunadamente infectadas con este virus, que seas tú sanando a través de los médicos, Señor. Oramos por aquellos que están trabajando precisamente por la salud, por la sanación de estas personas, los médicos, las enfermeras, los que trabajan en centros de salud, Señor, que seas tú dándoles fuerza, Señor, como Moisés, que se sienten cansados, Señor, siempre hay un Josué, siempre hay un Hur para darle fuerzas, para sostenerlos, para animarse y para resistir hasta el final, que le dé sabiduría a los científicos, Señor, para que esta vacuna, esta situación, Señor, sea generada para bien de tu pueblo, para bien de la humanidad, Señor Jesús. Oramos en tu santo nombre por aquellos frágiles y vulnerables que no tienen dónde pasar la pandemia, un confinamiento, por aquellos que están en las calles, por aquellos que no tienen que comer, por aquellos que no tienen que beber, por aquellos que están pasando por momentos de necesidad extrema, Señor. Que seas tú poniendo manos de misericordia, Señor, para entender de que tú te encuentras escondido allí, en el pobre, en el indigente, en el menos valorado, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por todo, Señor. Vamos a adorarle a través de este canto. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Señor, tú eres capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz, es capaz,
es capaz, es capaz. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Recuerda, Moisés construyó un altar. Amalek fue derrotado. Josué, con la espada, derrotó a Amalek. Pero cuando finalizó y se vieron la gloria de Dios, construyeron un altar. Que tu corazón sea un altar. Que mi corazón sea un altar. Que nuestras familias sean un altar. Que nuestro hogar sea un altar. Que nuestro hogar sea un altar donde fluya la bendición, donde fluya la fraternidad, la comprensión, el apoyo, la alegría, el sostén. Que el esposo sea un sostén para la esposa. Que los hijos sean esperanza y motivo de gozo para sus padres. Que los padres sean modelo y ejemplo para sus hijos. Que en los hogares no hayan palabras de odio, de resentimiento, de maledicencia. Antes, por el contrario, que en los hogares que se vuelven altar hayan palabras de bendición, de esperanza, de ánimo, de unidad. Palabras para levantar y nunca para destruir. Ejemplo y de el niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que esta semana sea una semana de bendición. Le damos gracias esta semana a Dios. Terminó, que sea una semana de bendición para todos, en tus trabajos, en tu vida, en tu hogar, con los tuyos, que sea una semana de mucha paz, de mucho crecimiento, de descubrir cada día y cada instante el amor eterno de Dios, la misericordia, la fidelidad de Dios, y que Dios nos bendiga a todos hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz semana para todos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo año. Bueno, Arturo, muchas gracias. Bendiciones a todos. Y estamos entonces en contacto con las actividades que vamos a realizar. Les recordamos el Seminario de Vida en el Espíritu, el 9 de agosto, el 16 de agosto, retiro para parejas. Y más adelante vamos a decir la fecha, nos vamos a lanzar con nuestro Congreso de Jóvenes, para que lo tengamos entonces también presente. Dios los bendiga a todos. Recuerden también buscar el YouTube y el Instagram de Familia Parresía, donde estamos montando pues toda la información de la comunidad. Hasta luego, que tengan un feliz domingo.